Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista en la que estaremos con un experto invitado hablando sobre temas de COVID-19 y vacunación. Nos encontramos con el doctor Juan Manuel Anaya, profesor titular y director del Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes, CREA, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud e Instituto de Medicina Translacional, Hospital Universitario Mayor Meder y Universidad del Rosario en Bogotá, y miembro de la Asociación Colombiana de Reumatología y de la Asociación Colombiana de Inmunología. Doctor, hablemos inicialmente de las investigaciones en torno a la afectación del COVID-19 en pacientes con enfermedades autoinmunes. Bueno, muy buenos días, Estefanía, y buenos días para quienes nos escuchan. Efectivamente, la COVID-19 no ha respetado ningún tipo de estrato, género, condición socioeconómica y condición de salud. Esta enfermedad afecta indiscriminadamente a todos los niveles de la población y, por supuesto, los pacientes con enfermedad autoinmune no han sido la excepción. Eso ha llamado el interés de múltiples investigadores, tanto a nivel europeo, norteamericano y por supuesto en Sudamérica, y PANLAR ha estado muy activo en el desarrollo de estas investigaciones con respecto a cuál sería el riesgo y el desenlace de la COVID-19 en pacientes con enfermedades autoinmunes. En estudios realizados en diversas poblaciones y en diversos países se ha observado que inicialmente el riesgo parecía inferior. Sin embargo, esto pudo haberse debido a un sesgo porque los pacientes con enfermedades autoinmunes fueron muy cuidadosos y la tasa de contagio estuvo relativamente baja. Una vez que las agencias reguladoras permitieron la salida de la mayor parte de la población en Europa, por ejemplo, o en países de América Latina, se observó que los pacientes con enfermedades autoinmunes se podían contagiar y podían llegar a estar hospitalizados por COVID-19 severo y aún crítico. Lo que la mayoría de los estudios han mostrado es que a pesar de que los pacientes se puedan contagiar y puedan tener COVID severo, los desenlaces no serían tan importantes o fatales como los que se observan en la población general. Tengo en mente, por ejemplo, el trabajo desarrollado en el Hospital Clínic por el doctor Sarmiento y colaboradores, que mostró que efectivamente tuvieron una serie de pacientes con enfermedades autoinmunes, pero al hacer el análisis con respecto al grupo control que evaluaron, los pacientes con enfermedades autoinmunes no presentaron desenlaces fatales en la proporción que presentaron los pacientes del grupo control, de tal manera que esa es una noticia alentadora. Los pacientes con enfermedades autoinmunes se pueden contagiar, como se puede contagiar cualquier individuo, pero al parecer los desenlaces no serían tan fatales o tan severos como en la población general. Doctor, entonces, ¿pueden estos pacientes recibir la vacuna? Bueno, esa es otra parte de la pregunta que me parece muy pertinente, y la respuesta en resumen es sí. Para eso nuevamente tenemos que hacer hincapié en la investigación que se ha adelantado hasta ahora. Vale la pena mencionar que en un tiempo récord la aplicación de la medicina translacional, es decir, llevar a la sociedad los resultados del laboratorio y delante de la sociedad generar preguntas pertinentes, importantes, que pueden ser resueltas gracias a herramientas de laboratorio, ha sido ejemplificada en la COVID-19. Es absolutamente maravilloso cómo después de menos de un año de pandemia se cuentan con muchas vacunas disponibles para la prevención de la COVID-19. En ese sentido, los pacientes con enfermedades autoinmunes no fueron incluidos en los estudios para evaluar la seguridad y la eficacia de las vacunas. Cuando me refiero a esos estudios, me refiero a los estudios de fase 3 en particular. Sin embargo, los análisis observacionales de dichos estudios mostraron que no hubo aumento ni se presentaron fenómenos autoinmunes y autoinflamatorios en estos ensayos clínicos, lo que quiere decir que las vacunas per se
no desarrollarían en estos estudios clínicos fenómenos autoinmunes y autoinflamatorios. Pero, ¿qué ha pasado después? Pues bueno, a la fecha tenemos ya más de 120 millones de dosis aplicadas en más de 50 países en el mundo y no se ha observado un incremento o una relación de la vacunación con fenómenos autoinmunes y autoinflamatorios. Y ese es un resultado que hay que enfatizar y divulgar porque nos permite a los reumatólogos dar un parte de tranquilidad a los pacientes con enfermedad autoinmune en el sentido de que con las vacunas disponibles pueden tener tranquilidad y vacunarse sin que supongamos que haya un mayor riesgo de problema con la enfermedad autoinmune. Esa sería la recomendación y esta recomendación ha sido estudiada y planteada en un documento de sugerencias que hemos hecho con la Asociación Colombiana de Reumatología y la Asociación Colombiana de Inmunología y que coincide con las recomendaciones que han hecho otras sociedades de reumatología en América Latina y que seguramente también PANLAR emitirá las suyas. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta entonces para esta vacunación y qué aspectos ustedes tuvieron en cuenta para la elaboración de este documento en Colombia? Bueno, nos hicimos varias preguntas desde la posición de los pacientes, como por ejemplo, ¿es posible que haya una recaída de la enfermedad autoinmune posterior a la vacunación? Como por ejemplo, ¿cuántas dosis son necesarias? Como por ejemplo, si se debe modificar el tratamiento inmunosupresor. Entonces, en ese orden de ideas, si es posible que haya una recaída de la enfermedad autoinmune posterior a la vacunación, la respuesta es muy poco probable. Los resultados preliminares de investigaciones locales, porque vale la pena mencionar que en muchos países de América Latina ya se están vacunando personas y dentro de esas personas han habido algunos pacientes con enfermedades autoinmunes. La observación local que nos enseñan otros colegas reumatólogos es que no hay un incremento en la actividad de la enfermedad autoinmune. Ese es el primer mensaje a tener en cuenta. Todas las vacunas disponibles hasta la fecha, entiéndase las vacunas inactivadas, por ejemplo, las vacunas de metodología de ARN mensajero, las vacunas con subunidades proteicas o las vacunas con vectores virales, son recomendadas en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Eventualmente, la única vacuna que no se recomienda son aquellas que hayan sido hechas mediante metodología de atenuación viral, lo que se llaman las vacunas atenuadas, que todavía no están disponibles. Las vacunas que van a estar disponibles son las que mencioné anteriormente y todas estas se pueden recomendar en pacientes con enfermedades autoinmunes. Ahora bien, ¿es necesario modificar el tratamiento en un paciente con enfermedad autoinmune? Pues la respuesta es no, el tratamiento se debe continuar. Por supuesto que es muy importante tener en cuenta que el paciente que está en fase activa de su enfermedad, pongamos un ejemplo como un paciente con lupus eritematoso sistémico que por alguna razón esté hospitalizado por una crisis de su enfermedad, ese paciente no se debe vacunar durante la crisis, por supuesto, como medida de seguridad terapéutica. Pero si el paciente está en lo que se conoce en reumatología en remisión, es decir, la actividad de su enfermedad está controlada gracias a un medicamento o gracias a una eventual remisión espontánea, ese paciente se puede vacunar y el tratamiento se sugiere que no se modifique. Sin embargo, hemos sido muy cautos en pedirle a los pacientes con enfermedades autoinmunes que previa a la vacunación consulten con su médico. Nosotros estamos haciendo énfasis en esta charla de hoy en las enfermedades autoinmunes reumatológicas, pero hay muchas otras enfermedades autoinmunes y pacientes que nos han consultado al respecto para saber si se pueden vacunar. Por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple, los pacientes con enfermedades autoinmunes tiroideas, los pacientes que tienen síndrome de Guillain-Barré, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes digestivas como anemia perniciosa o enfermedad celíaca. La recomendación es en general y aplica para todos los pacientes con enfermedades autoinmunes. Tenemos por experiencia previa la cautela
en aquellos pacientes que están recibiendo, por ejemplo, metotrexate o que están recibiendo rituximab o que están recibiendo otro tipo de agentes biológicos modificadores de la enfermedad, que en algunos casos esta respuesta inmune adquirida después de la vacuna pueda ser algo inferior, pero no tenemos la certeza y por eso insistimos en que la farmacovigilancia es muy importante. En Colombia disponemos en este momento de una aplicación móvil conocida como Mi Vacuna, pero sé que en muchos otros países de América Latina tienen aplicaciones en donde las agencias sanitarias están pendientes de cada persona que se está vacunando con el fin de hacer una farmacovigilancia. Esa es la primera parte que es importante que los pacientes sepan y participen de ella. La segunda parte tiene que ver con la inmunogenicidad. En algunos países, como por ejemplo en Argentina o por ejemplo en Ecuador o en Brasil, se están haciendo estudios de inmunogenicidad, es decir, los pacientes que se vacunan, se les hace un seguimiento para evaluar si tienen suficientes títulos de anticuerpos y cuánto tiempo estará durando esa inmunidad inducida por la vacunación. De tal manera que como siempre lo he manifestado, el primer paso en la prevención es estar muy bien informado. La página de PANLAR va a estar actualizada con información veraz sobre la vacunación y la COVID-19, la relación de ambas con enfermedades autoinmunes, de tal manera que yo insto a los pacientes a que consulten la página de PANLAR, pero que también consulten otras páginas oficiales, como la página de la Organización Panamericana de la Salud, de los ministerios de salud de cada país de América Latina y de las instituciones que hacen seguimiento y recomendaciones, como por ejemplo también la Organización Mundial de la Salud. Doctor, ahorita nos mencionó, pero sí vamos a hacer un énfasis en esto y es con qué tipo de tratamientos se debe tener especial cuidado y si algún nivel de efectividad o eficacia se podría haber disminuido con esto. Bueno, mencioné efectivamente, Estefanía, eh, dos principales medicamentos con los que se ha adquirido cierta experiencia en vacunaciones anteriores, que son en particular el metotrexate y el rituximab. Se sabe que los pacientes que reciben metotrexate y se vacunan, por ejemplo, contra el neumococo eventualmente u otras vacunas, asimismo los pacientes que reciben rituximab, pueden tener una respuesta disminuida inmunológica luego de la vacunación. Esto no ocurre en todos los pacientes, valga la pena mencionarlo. Por esa razón es importante que los pacientes que estén bajo este tratamiento consulten con su médico. Nosotros hemos unánimemente considerado que no vale la pena disminuir la dosis del metotrexate y con respecto al rituximab hemos sugerido que el paciente que se vaya a aplicar el rituximab se lo aplique por lo menos un mes antes de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, esta recomendación puede variar en función de lo que aprendamos a medida que la vacunación aumente y puedan haber estudios que nos indiquen si realmente esta recomendación debe ser unánime para todos los pacientes. Por eso es importante que los pacientes que tengan alguna inquietud, creo que no deberían tenerla, pero si tienen alguna inquietud, lo consulten con su reumatólogo. En algunas oportunidades pasadas, con otro tipo de vacunación, lo que hemos hecho es suspender en la semana que se hace la aplicación de la vacuna, suspender transitoriamente el metotrexate. El metotrexate en los pacientes que ha inducido un control de la enfermedad, pues no hay problema en suspenderlo una semana. Pero esa recomendación individual sugerimos que cada paciente la haga con su reumatólogo. Por supuesto que están las sugerencias generales, pero en caso de duda, consultar con su reumatólogo, con su inmunólogo alergólogo, con su neurólogo en caso de enfermedades autoinmunes neurológicas, con su gastroenterólogo o hepatólogo en caso de enfermedades autoinmunes digestivas o hepáticas y así sucesivamente. De las vacunas hasta ahora aprobadas, ¿existe alguna pequeña contraindicación o todas son seguras para ese tipo de pacientes? No, todas son seguras a nuestra forma de ver.
exceptuando, como mencioné, las vacunas atenuadas. De resto, todas las vacunas se pueden aplicar. Y esa es una pregunta muy pertinente que nos han hecho muchos pacientes. Doctor, ¿qué vacuna me aplico? La vacuna que haya. La vacuna que haya. La seguridad de todas las vacunas ha sido realmente excelente y la eficacia en todas ha sido muy similar, algunas con mayor porcentaje que otras, pero en general todas protegen contra no solo la infección, sino contra cuadros severos y contra la mortalidad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. En una conversación previa que tuvimos con Estefanía, le cuento a quienes nos escuchan, recordábamos cómo la COVID es responsable, desafortunadamente, de aproximadamente el 2% de muertes de aquellas personas que se infectan. Es decir, que de cada 1000, el 2% va a fallecer. Y ahora, con más de 100 millones de vacunas aplicadas, no ha habido ninguna fatalidad. Luego, ese es un argumento que debe darnos mucha tranquilidad con respecto a la vacunación. Finalmente, hablemos del documento publicado por la Asociación Colombiana de Reumatología junto a la de Inmunología. ¿Cómo fue ese proceso de elaboración para llegar hasta la publicación? Bueno, esto fue una iniciativa de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Reumatología. Hizo una convocatoria para saber quiénes estábamos interesados en participar. Se solicitó que el número total fuera, en primer lugar, pequeño e impar para las discusiones, dado que todas las recomendaciones se hicieron por mayoría o por unanimidad. ¿De acuerdo? No hubo ninguna recomendación que no haya sido estudiada. Se generaron reuniones día de por medio en donde se establecieron las preguntas que están en el documento y estas preguntas fueron respondidas a la luz de la evidencia actual, de información local, de investigaciones que están en curso y de discusiones que tuvimos al interior del grupo. Se hizo un primer documento de borrador y ese documento de borrador se presentó a la Asociación Colombiana de Inmunología, que inmediatamente tomó la misma metodología, se conformó un grupo de colegas inmunólogos que discutieron con nosotros el documento, hicimos varias versiones hasta que finalmente tuvimos un documento que podía ser presentado a la comunidad, haciendo la advertencia que ese documento es un documento que está en actualización permanente. El documento fue compartido hace unos días y muy probablemente en un par de semanas o quizás menos vamos a hacer una actualización del mismo. Es un documento abierto, público, que se presta para todas las sugerencias y comentarios que la comunidad o los pacientes o los colegas nos quieran hacer, de tal manera que lo que pretendemos es informar de manera veraz sobre la vacunación y la relación que tiene esta con pacientes con enfermedades autoinmunes y eventualmente con pacientes con inmunosupresión o algún antecedente de alergia, que es un punto también importante para tener en cuenta. Finalmente, ¿qué mensaje le deja a los pacientes y a sus colegas en el marco de todo esto que estamos viviendo y las etapas de vacunación que se van a iniciar en diferentes países o que ya se han iniciado en otros? Bueno, la indicación que yo le daría en primer lugar a todos los colegas que nos escuchan y con quienes tenemos lazos de amistad entrañable es que nos convirtamos en voceros de la educación. Ese es un aspecto que muchas veces los médicos olvidamos y es el compromiso social que tenemos, no solamente con los pacientes, sino con la comunidad en general. De tal manera que yo incitaría a cada uno de nuestros colegas a que se volviera un replicador de la información veraz, tranquilizadora y estimulante para que no solamente ellos se vacunen, sino que con su ejemplo hagan que la mayor parte o la totalidad de sus pacientes y de comunidad se vacunen. Y para con los pacientes y la comunidad en general, darles un parte de éxito de la ciencia. Aquí lo que estamos asistiendo es, una vez más, a el éxito de la ciencia para beneficio de la
sociedad en general, que tengan la tranquilidad de vacunarse y la disciplina de seguir el protocolo de acuerdo a cada esquema de vacunación, porque recuerden que la mayoría de las vacunas exigen 2 dosis a un tiempo prudencial entre 21 días y 30 días, de tal manera que aplíquense su vacuna y si les toca una segunda dosis, cumplan con esa segunda dosis para que el esquema de vacunación esté completo. Y sean a su vez, una vez vacunados, ejemplo para que toda la comunidad se vacune igualmente, porque entre más rápido estemos todos o la gran mayoría vacunados, más rápido vamos a vencer esta pandemia. Doctor, muchísimas gracias por resolver estas dudas y por toda la actualización en torno a las vacunas y las enfermedades autoinmunes. Muchísimas gracias, Estefanía, y un saludo para toda la comunidad de Panlar y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Que tenga un feliz día. Hasta luego. Lo mismo.